Mundial del Cáncer y Chile es uno de los países que lidera en el ranking de mortalidad por esta causa, teniendo más de 24.000 muertes anuales. Se dice que el factor clave de esta enfermedad sería por una combinación de factores genéticos, ambientales, psicológicos, entre otros, particularmente en algunos tipos de cánceres también. Es por esto que tenemos a Sergio Becerra, subdirector médico del Instituto Nacional del Cáncer, quien nos va a explicar un poquitito más sobre esta enfermedad y vamos a profundizar. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Carla. Gracias por la invitación. ¿Nuestro panorama en torno al cáncer común y genérico es realmente tan preocupante o es que nosotros nos disparamos en ciertos cánceres y en otros estamos mejor? La verdad, en Chile el cáncer de aquí a 5 años yo creo que va a ser la primera causa de muerte en nuestro país, lo cual eso ya es muy importante. Nuestro país en general tiene algunos cánceres que históricamente han sido de muy alta prevalencia, mucho más que en otros países del mundo. Por ejemplo, el cáncer de vesícula, que es particularmente alto en nuestro país, las mujeres sobre todo, asociado a la obesidad y a los cálculos de la vesícula, que son muy frecuentes en nuestro país. Sí, también entiendo que el de estómago. También ahí el cáncer estamos bien gástrico arriba también en es el el que ranking. más mata a hombres en Chile, ¿ya? Y por eso nosotros tenemos campañas y programas para detectar precozmente el cáncer gástrico, porque es muy maligno cuando se detecta, generalmente en etapa avanzada. Ahora, perdón, ¿nosotros estamos muy alto en el ranking de muertes por cáncer o estamos muy alto en el ranking de presencia o prevalencia del cáncer? Porque son dos cosas distintas. ¿En qué sentido? En que hay algunos tipos de cáncer donde a ti te puede dar cáncer, pero si llegas rápido y tienes una detección precoz, podrías evitar el escenario de la muerte. Entonces, podría ser que aquí esto responda a que nos enfermamos más de cáncer por factores genéticos, etcétera, pero que nos morimos más porque a lo mejor somos más lentos en la reacción, porque nos autocuidamos menos, no sé. O sea, en el mundo el cáncer está aumentando a todo nivel, porque la población mundial está envejeciendo más y el cáncer está asociado al envejecimiento principalmente. Además, con el avance de la medicina, hay otras causas de muerte que ya en el fondo están desapareciendo, sobre todo en Chile, las causas infecciosas, por ejemplo, que antes mataban a mucha gente, y también las causas cardiovasculares, que es todavía la primera causa de muerte, como tienen muchos programas de prevención y tratamiento activo en los consultorios, con el GES, etcétera. Los pacientes ya no se mueren de infarto ni accidentes vasculares, van pasando los 70, 80 años y finalmente por daño celular generan un cáncer. Entonces, nosotros y todos los países más o menos desarrollados del mundo van a tener más incidencia de cáncer siempre. El problema de nuestro país, como dices tú, es que la detección es muy tardía, ¿ya? Y muchas veces nosotros tenemos pacientes que podrían haberse curado con tratamiento bastante sencillo incluso, pero que como se detectan en etapas muy avanzadas ya tenemos posibilidades de tratamiento, no es que nosotros... pero no son siempre... Sí, no es que nosotros nos enfermemos más necesariamente. No. Es que si nos enfermamos muy tarde. Muy o sea, tarde. Ese es el problema de nuestra descubrimos población. el cáncer en etapas muy avanzadas, que sabemos Sí. que ahí cuesta mucho más revertir la posibilidad de llegar a morir en varios de ellos. Eso sobre todo en los tratos socioeconómicos más bajos, ya que tienen menos acceso a la salud y menos conocimiento también de los exámenes que tienen que hacerse. La población un poco con mayor nivel cultural, ellos ya usan más en el fondo los exámenes preventivos y tienen acceso y tienen diagnósticos claramente más tempranos que los pacientes con menos recursos. Y eso no es muy bueno para nuestro país, por supuesto. Bueno, otro coletazo más de la desigualdad en un país como el nuestro que es tan desigual. Ahora, me imagino que aquí el llamado entonces, o la conciencia que tenemos que tomar todos, es que la detección precoz del cáncer efectivamente puede ser fundamental y cambiar el destino, el desenlace de esta enfermedad. Es lo más importante, porque el cáncer lamentablemente muchas veces no se puede prevenir. O sea, por supuesto, uno si no fuma y si tiene un estilo de vida saludable, por supuesto, puede bajar un poco el riesgo, pero hay algunos pacientes o personas que son muy deportistas, sanas, que igual pueden enfermarse. Y aquí es fundamental el diagnóstico precoz porque uno puede tener tasas de curación sobre el 50% en promedio en todos los cánceres, si uno tiene etapas tempranas de la enfermedad. En etapas más avanzadas, como te decía, ya el resultado es peor y además las secuelas de los tratamientos también es mucho mayor también, ¿no? ¿Falta educación en torno a esto? ¿Por qué Por somos supuesto. lentos en la reacción? ¿Por qué viendo tantos casos alrededor siempre de uno, yo creo que toda la gente o tiene un caso de cáncer en su familia o al menos conoce o ella misma tiene cáncer? Teniendo esta conciencia de la enfermedad, ¿por qué no tenemos la misma conciencia en cuanto a la prevención, al autocuidado, al llegar a tiempo? Ojalá un diagnóstico precoz. Yo creo que es por lo que estamos conversando ahora. Falta en el fondo difundir, ¿ya? Aunque están todos los exámenes disponibles en el servicio público y privado para prevenir precozmente. La gente no los conoce, ¿ya? También el estilo de vida chileno actual, que es muy estresante, impide que la gente pueda ir a las consultas médicas. Lamentablemente las dueñas de casa, por ejemplo, están todo el día en la casa ahí a cargo de 1, 3, 4, 5 familiares y no se dan el tiempo para ir al consultorio a hacerse un Papa Nicolau, por ejemplo, o la mamografía que tiene que hacer todos los años. Y también la gente que tiene más recursos también está todo el día trabajando y un montón de cosas y lamentablemente no hay conciencia de que si uno se hace sistemáticamente los exámenes cuando corresponde va a detectar la enfermedad. Hay mucho miedo también y temor con el nombre de cáncer. La gente, incluso yo tengo pacientes fumadores, por ejemplo,
que ellos saben que tienen un alto riesgo de tener un cáncer pulmonar, por ejemplo, y no van al médico hace 5 o 6 años por el temor de detectarse un cáncer. Bueno, es que es devastador cuando a una familia, a una persona le dicen que hay un cáncer. O sea, es una enfermedad que además de complicar tu salud, te arruina en términos financieros y puede ser terrible no solo para el que la padece, sino también para el entorno. Para la familia. Es una enfermedad familiar. Sergio, no pregunta base. Mira, tanto que escuchamos de cáncer, pero yo creo que muchos todavía no tenemos la explicación tan clara. ¿Qué es el cáncer? El cáncer, en el fondo, siéndolo bien sencillo, es la proliferación anormal de células malignas. ¿Ya? O sea, en algún momento del ciclo de las células, que son normales, cada órgano, por supuesto, tiene distintos tipos de células, estas células se diferencian, ¿ya?, a las células normales y empiezan a crecer en forma incontrolada y empiezan a invadir territorios sanos y finalmente por el torrente sanguíneo empiezan a invadir también otros órganos alejados de donde se originaron. ¿Todavía no sabemos por qué se produce esta proliferación anormal de células malignas? No está claro todavía. O sea, hay un montón de investigación en curso en los países que tienen más investigación, no el nuestro. Nosotros también tenemos, sí, en algunos centros focalizados, la Universidad de Chile sobre todo, que tiene harta investigación en cáncer, pero o sea, la causa básica general del origen del cáncer no se encuentra todavía. Sí, por supuesto, hay definidos factores de riesgo muy importantes, como te decía, el cigarrillo, etcétera, que por supuesto aumentan en el fondo el riesgo de que el ADN, porque el ADN es el que se altera, se dañe y empiece esta proliferación incontrolada. Ahora, dentro de lo que se sabe del cáncer, uno de los aspectos siempre es este, y te dicen, tiene que hacer vida sana, ojalá no fume, ojalá no tome, ojalá haga deporte, etcétera, pero eso es el estilo de vida. ¿Cuánto pesa el estilo de vida? ¿Cuánto pesan los factores genéticos? ¿Cuánto pesan los factores ambientales? Porque también puede haber lugares que geográficamente tengan alguna característica que expone a las personas de mayor manera al cáncer, de alguno de sus tipos. Sí. Bueno, en general casi todos los cánceres, ¿ya? No se sabe cuál es la causa específica. Muchas veces los pacientes nos preguntan, ¿por qué me dio a mí, doctor, si yo me porto tan bien? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y muchas veces no tienen antecedentes familiares, no fuman, tienen un estilo de vida bastante normal. Hay otros pacientes que claramente uno puede identificar factores familiares, en cáncer de mama, por ejemplo, pero un porcentaje menor, menos del 10% de los casos. ¿El factor hereditario es importante en todo tipo de cáncer o no? No, es una fracción menor. O sea, hay algunos genes que están identificadísimos. Es que siempre te dicen, si hay un caso en su familia, ojo, parta antes los controles. Por eso, hay algunos tipos de cánceres que claramente está asociado a la familia, sobre todo el cáncer de mama, el cáncer de colon, por ejemplo, en que hay grupos de familias completos que están con la enfermedad. Ya, pero el factor hereditario no es de los que más pesan. No, casi todos los pacientes que no llegan no sabemos bien por qué están enfermos, a no ser que tengan factores de riesgo, principalmente el tabaco, identificadísimo. Pero muchos pacientes no tienen por qué tener un cáncer y una mezcla de cosas que aún no está claro cuál es el porcentaje que aporta cada uno. Ya. Tenemos sí regiones de Chile que tienen alta incidencia de cáncer, como la región de Antofagasta, en que claramente la contaminación ambiental aumenta la cantidad de cáncer pulmonar y otros tipos de cáncer. Eso es por la contaminación del agua, del aire, exactamente. Claro, para las altas cifras. Exacto. Pero también hay pacientes, personas que viven en Antofagasta que nunca se han enfermado de cáncer tampoco. Ahora, hay otras cosas, elementos que la gente, y cada día más hay teorías que apuntan hacia aquello, que la gente puede ir identificando o temiéndoles como presuntos responsables del cáncer. Por ejemplo, en los alimentos. Recién tuvimos una alerta alimentaria con un merquén de una marca que supuestamente tenía una toxina cancerígena, y no supuestamente, la toxina que tenía está dentro de la lista de la OMS de elementos o toxinas que pueden provocar esta enfermedad. Yo he visto incluso gente que llega a asegurar, no sé con qué nivel de expertise ni conocimiento, que cambiando tu dieta alimentaria tú podrías o prevenir o tratar un cáncer que ya está en desarrollo. ¿Cuánto de eso es cierto? ¿Cuánto se conoce y qué relación puede haber, por ejemplo, entre lo que uno come, que al final a estas alturas como que no podemos comer nada, porque todo tiene riesgo de algo, para poder generar un cáncer y para que uno padezca esta enfermedad? Mira, la verdad eso es un poco... O sea, no tiene mucha base científica, la verdad, todavía. ¿Ya? Por supuesto, uno tiene identificado algunos alimentos o tipos de dieta que pueden favorecer un tipo de cáncer. Por ejemplo, la dieta alta en grasas, por ejemplo, favorece el cáncer de colon. Por eso, por ejemplo, en países como Estados Unidos, que consumen harto de ese tipo de alimentación chatarra, ellos tienen una alta tasa de cáncer de colon y que nosotros, al imitarlo, en el fondo... ¿Cuánto hace 20 años que estamos, o 30 años, consumiendo algo parecido a ello? Nosotros hemos tenido tasas de cáncer de colon bastante en ascenso similares a países de ese tipo. Pero en general, la recomendación que yo doy siempre a mis pacientes es que ellos se alimenten de manera normal. La verdad, no quiero que dejen la leche o la carne o un montón de alimentos que están siendo acusados, entre comillas, de causar cáncer, porque finalmente produce otro tipo de daño a la salud en general.
porque, como te decía, no está demostrado que un alimento con nombre y apellido sea en el fondo productor de cáncer, excepto Ahora, si no es... un tipo Claro, que de cuando hay alimentación una a exceso toxina. en grasa, por ejemplo. O cuando hay una toxina como esta, etcétera, Exacto. que obviamente las alerta. Ya, pero así como no podemos decir que hay un determinado alimento que pueda producir el cáncer, sí hay dietas que puedan, porque esto también va ligado un poco con el estilo de vida, Exacto. que decíamos es uno de los factores que influyen. Si yo mantengo una dieta lo más naturista posible, con alimentos orgánicos, menos alimentos procesados, ¿tengo menos posibilidades de tener un cáncer? ¿O la verdad es que no hay ni una conclusión? La verdad, no es verdad eso. No es concluyente. No es concluyente. O sea, puede ser que una persona que siga ese estilo de vida igual pueda tener un cáncer por otro tipo de factores porque hay otras causas más del cáncer que no están todas identificadas, lamentablemente. Sergio, ya que estamos en esto de lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que está comprobado, lo que no, y tú me dices que esto no, hay otro tema que también siempre circula como en las conversaciones de las personas, que es decir, la cura del cáncer ya existe. Hace un montón de rato. El problema es que las farmacéuticas tienen aquí un negocio, los laboratorios tienen un negocio. Tú que trabajas en el área, ¿no? Y que conoces específicamente esta enfermedad en sus distintas manifestaciones, ¿podemos pensar en que existe ya una cura para el Una cáncer? especie de conspiración internacional. Sí, contra el... y si no existe, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de que exista? No, yo creo que la verdad eso no es verdad tampoco. Yo creo que el cáncer es tan complejo de tratar. Se han descubierto un montón de moléculas nuevas que ahora están en uso incluso y que están otras en investigación, que atacan cierta cadena molecular de la célula cancerígena y el cáncer de alguna manera se rebusca para encontrar otra manera de desarrollarse. O sea, es muy difícil que encontremos un medicamento o una molécula que elimine todo el tipo o rama de cánceres que tengamos nosotros, la verdad. El que exista una cura específica para el cáncer escondida en alguna parte del mundo, eso es bastante poco probable porque las farmacéuticas están trabajando de forma muy activa en conseguir moléculas que sean efectivas y uno lo logran con inversiones millonarísimas, ¿ya? De mucho dinero, que en el fondo también complican el sistema de salud completo porque las drogas nuevas que han salido, por ejemplo, estos últimos 5 años son de alto costo, que no están financiadas por ningún sistema de previsión ni público ni privado. Y así todo, o sea, se obtienen mejores resultados en cuanto a sobrevida, los pacientes viven más, pero no logran la cura muchas veces. Ya, Entonces, no logran la cura, eso lo entiendo, pero estamos en una etapa donde se está investigando mucho, donde ha habido avances, por cierto. ¿Qué tan cerca estamos, no de erradicar el cáncer, porque eso va a ser más largo, pero de que pudiera pasar algo similar a lo que ha pasado con el SIDA, por ejemplo, con el VIH, donde hemos visto que es una enfermedad que bien tratada se va cronificando y tú podrías vivir toda tu vida con un buen tratamiento, que incluso hoy día tiene una buena cobertura, de buena manera, sin llegar a morir? El SIDA, cuando se descubrió, era la muerte segura, digamos. O sea, no tenías otra alternativa. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ese panorama? ¿Qué tan optimistas Estamos podemos bastante ser? cerca de eso. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos, como te decía, un montón de tratamientos nuevos que están disponibles incluso para los pacientes del sistema público por el GES, que efectivamente transforman el cáncer, que antes era una enfermedad mortal, en una enfermedad crónica. El cáncer de mama, el clásico ejemplo que tenemos ahora. Nosotros tenemos pacientes con cáncer de mama metastásico, que antes tenían un pronóstico de 1 o 2 años máximo y que ahora están vivos 5 o 6 años. Yo tengo muchos pacientes de ese tipo y que hacen una vida normal. Ahora, Tomando eso... medicamentos bastante sencillos, Sí, una tableta en la mañana. o sea, pero tomando medicamentos después de tratamientos que son súper agresivos y súper complejos para las personas, como la radioterapia y sobre todo la quimioterapia. También he escuchado cuestionamientos, así esa es la mejor manera de enfrentar un cáncer. Hay gente que habla de curas distintas y prácticamente milagrosas. La verdad es que uno escucha tantas cosas que por eso te pregunto a ti, ¿cuál es la constatación científica que hay de cada una de estas teorías que se van tejiendo en torno al cáncer? Todavía no podemos pensar en un cáncer que no se trate con una radioterapia, una quimioterapia y todo lo que eso significa, no solo a nivel físico, a nivel anímico, a nivel psicológico para, no sé, un hombre o una mujer, sobre todo una mujer que pierde todo su pelo, que se debilita, que se siente muy mal. Más allá de evitar esos tratamientos, aquí el mensaje de nuevo se repite hacia el diagnóstico precoz, porque una persona que se diagnostica, por ejemplo, cáncer de mama en etapas tempranas, se opera y se hace una radioterapia muy sencilla que tiene cero toxicidad y se ahorra todo el resto de tratamiento. Se evita llegar al escenario de la quimioterapia. Claro, el paciente que recibe quimioterapia o el que tiene un cáncer muy malo de partida, genéticamente hablando, que ahí no hay mucho que hacer para escaparse, pero hay un montón de pacientes que llegan atrasados a su diagnóstico. No se han hecho la mamografía en 3 o 4 años, entonces llegan con tumores de 5, 6, 7 centímetros y eso obligatoriamente hay que hacerles quimioterapia para salvar la vida. Ahora, en paralelo, por suerte, todos los tratamientos oncológicos que sabemos que producen daño han ido mejorando bastante en cuanto a, aparte de la efectividad, en cuanto a mejorar la sobrevida y tratar el cáncer mismo, también a evitar los efectos secundarios.
O sea, ahora todas las drogas de quimioterapia en general tienen menos efectos secundarios que las hace 10, 15 años. Las radioterapias son mucho más modernas y evitan todo tipo de riesgo para que en el fondo los órganos sanos, que no tienen por qué recibir radiación, no la reciban. Entonces ahora se focaliza solamente la radiación en el tumor y no se dañan tejidos que antes sí se dañaban hace 10, 15 años. Te quiero preguntar por la propagación, porque una cosa es que ya tú te enfermes de cáncer. Supongamos que alguien llega tempranamente, se hace un buen diagnóstico. ¿Qué es, digamos, o qué factor influye en que esa persona que llegó a tiempo, una persona se evite todo esto, seguir hasta la quimioterapia, le vaya bien con el tratamiento, y haya otras personas que incluso llegando temprano no resistan la enfermedad y terminen incluso falleciendo? ¿Es que tenemos tipos de cánceres que son más violentos y más rápidos en su avance? ¿Es distinto, como tú me has señalado, un cáncer de mama que tener el cáncer de vejiga, donde tenemos de las tasas más altas de muerte en el mundo? ¿Cada cáncer es en sí mismo, digamos, un tipo de desarrollo diferente? Sí, lamentablemente hay dentro del subgrupo de cada cáncer, cáncer de mama, hay algunos que son de muy buen carácter y otros que son de pésimo carácter, ya sea en próstata. Más allá de cuán temprano o cuán tarde lo pueda Nosotros tenemos diagnosticar. lamentablemente, no sé, mujeres jóvenes de 30 años con cánceres de mama muy agresivos, detectados a tiempo, personas que se encontraron un bulto en la mama y fueron inmediatamente al médico y que a pesar de todos los tratamientos les va mal. Hay un tipo o dudas todavía para ver cómo manejar ese tipo de mutaciones más agresivas, ¿ya? Pero por suerte es un porcentaje menor de los cánceres que encontramos. Por supuesto, repito de nuevo, la gran parte de los casos con un diagnóstico precoz pueden tener un muy buen resultado. Ahora, más allá de que cada cáncer es en sí mismo y en cada individuo una enfermedad distinta, tenemos así como en los órganos que pueden ser afectados por un cáncer, uno que sea más temido que otro. Hoy día cánceres, no sé, como el de mama, que es súper frecuente, que a lo mejor ha tenido más investigación, mayor desarrollo, que sea menos grave, y otro que sea mucho más violento. O sea, tenemos el caso típico del cáncer de páncreas, es el que nadie quiere tener a pesar ¿El cáncer de páncreas es el peor de todos? Es el que tiene el peor pronóstico en general a 5 años. Nosotros siempre medimos a 5 años los resultados de los tratamientos. Y el cáncer de páncreas, hagamos lo que hagamos, generalmente no tenemos más de un 5% de sobrevida a 5 años. ¿Y eso no se sabe por qué es así? En general es porque el tipo de cánceres que dan en ese órgano en particular son bastante agresivos y segundo porque el diagnóstico es tardío porque da síntomas tarde. O sea, el páncreas uno no se lo está examinando todos los días y generalmente cuando ya da síntomas el tumor ya está bastante grande, entonces no se puede operar, etcétera, etcétera. Ahora, esto es bien interesante porque tú me dices el páncreas uno no se lo está examinando todo el tiempo. ¿Cuáles son los exámenes de rutina anuales, me imagino yo, que uno se debería hacer? Más allá de que para cada cáncer en particular tú te puedes hacer cosas. La mamografía en el caso de las mujeres, llegada a una edad, no sé, de los 30, 35 para arriba, hay que hacérselo. Pero en general para los cánceres hay algo que uno debe hacer. Basta, por ejemplo, con el chequeo de sangre y el control anual que incluso está cubierto por la salud, ¿o no? Hay que hacerse algo más. No, aquí los exámenes que están, de hecho, cubiertos por el Estado y por el sistema privado son los que tienen más prevalencia en Chile. O sea, lo que hay que siempre descartar es el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer gástrico. Y esos exámenes están disponibles y de hecho está arreglado que desde cierta edad uno tiene que obligatoriamente ir a hacer esos exámenes si es un adulto responsable. Claro, pero en otro tipo, porque tú me dices el páncreas, por ejemplo, eso no. Tú no lo verías en un examen de rutina. O sea, uno podría ir al médico y pedir que le haga un escáner de pie a cabeza, pero no es costo efectivo para el país ni para el sistema de salud, ¿ya? Porque generalmente de 100 escáneres que uno haga probablemente no encuentre ningún cáncer de páncreas. Por eso el mensaje es que la gente solamente acceda a los exámenes disponibles, Papa Nicolau, mamografía, endoscopía para los pacientes que tengan riesgo de cáncer gástrico, que son cualquier adulto de más de 40 años que tenga dolor de abdomen, de estómago, sobre todo hombre, ¿ya? Ese tiene que ir directamente al médico para una endoscopía, ¿ya? Porque es el riesgo más importante que tenemos en Chile. O sea, aquí la recomendación es pecar un poco al araco, porque uno tiende a desestimar, porque además hay muchos síntomas, no sé, en el cáncer de estómago, por ejemplo, me imagino que esto parte con molestia al estómago como uno puede tener todos los días por otras razones, por una gastritis, por el estrés, por el colon irritable que se confunde con a lo mejor algo que está en el estómago, porque es como que te duele por aquí, digamos, pero uno no sabe dónde. Hay que ser más bien al araco. Pero, ir al chequeo y al control si es que tú tienes una molestia persistente. Digamos. O sea, en nuestras mujeres, por ejemplo, que sacan un examen de mama en el fondo en forma periódica, encuentran alguna anomalía. O sea, la mujer tiene que examinarse a partir de los 20 años. El examen físico de mama en la ducha. El autoexamen. El autoexamen. La mamografía después de los 40 años solamente. ¿Ya? No vale la pena que se hagan otro tipo de exámenes siendo más jóvenes que eso. A no ser que tengan antecedentes familiares. Ya no sé que tengas algún síntoma, que te duela, que Por eso, si uno se encuentra un bulto, tiene que inmediatamente ir al doctor. ¿Siempre el cáncer de mama está dado con un bulto en una de las mamas? No.
sea, de hecho, ese es el beneficio de la mamografía. La mamografía permite detectar el signo en la mama antes de que se palpe el bulto. Se llama microcalcificaciones de mama, ¿Ya? y que uno va directamente a biopsiarla y después operarla, se salen con resultados sospechosos, y ahí el cáncer queda en una etapa preinvasora o invasora mínima y se acaba el tratamiento. O sea, ya cuando tenemos un bulto, generalmente el 20% de los cánceres se diagnostican solamente por el autoexamen ahora. La mamografía permite diagnosticar por imágenes solamente, sin que se palpe nada en la mama, con mucho más porcentaje de éxito y de tratamiento y diagnóstico. Entonces, por eso la importancia del examen, igual que el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es una muestra muy pequeña del cuello uterino, se ve en un laboratorio con mucho, o sea, con muy sencillo análisis, y nos evitamos tener pacientes con tumores sangrantes, por ejemplo, grandes del cuello uterino, que es lo que antes pasaba o pasa todavía en algunos tratos socioeconómicos, que no van al consultorio y llegan con tumores también bastante impresionantes a veces de esa zona. Bueno, a prevenir entonces es un poco el sentido del día de mañana. Hay diversas campañas para Sí. concientizar sobre el cáncer. Yo me imagino que hay aquí también un trabajo de educación que hacer, porque si nos estamos muriendo más en Chile y si es porque estamos llegando tarde, la detección precoz aquí se torna más importante que nunca. Sí. Esto también es un mensaje a los médicos también, que no son oncólogos, a los médicos generales, porque muchas veces nosotros tenemos pacientes que lamentablemente circulan por varios colegas con Claro. síntomas y nadie les toma mucha razón hasta que a algunos se les alumbró la ampolleta, pero ya a veces es tarde. Lamentablemente en la formación de los médicos en las universidades el tema oncológico está bastante poco analizado, ¿ya? No hay muchos cursos de oncología en el pregrado, y muchas veces los mismos médicos de los consultorios o de la atención privada no conocen estos exámenes o la disposición. Entonces, aparte de que la población, por supuesto, se informe y acuda a los centros a hacerse los exámenes, también hay un mensaje a los colegas también que no se dedican al cáncer, que tengan un poco más de ojo, porque como te decía, en 5 años más esto va a ser casi una epidemia. Sergio, antes de que te vayas, última pregunta que se me queda en el tintero. ¿Cuánto puede tener el cáncer de psicosomático? Yo he conocido gente que dice, aquí la gente que tiene pena, por ejemplo, tiene más riesgo de enfermarse de cáncer. La gente que está pasando por una depresión tiene más. En cambio, si tú andas con el espíritu en alto y eres alegre, estás más blindado frente a esta enfermedad. ¿Hay algo de eso que haya sido constatado o al menos se investiga? Porque hay cierto tipo de evidencia duda? hay cierto tipo de evidencia que orienta hacia eso, pero tampoco es una condición así, sí o sí, que tiene que estar para que un paciente tenga cáncer. Pero puede ser una sospecha que es así, Se digamos. sospecha que es un factor que puede influir, ¿ya? O sea, la depresión, por ejemplo, afecta al sistema inmunológico. O sea, bajan las defensas, como dice la gente. Claro, tu cuerpo está menos alerta. Y ahora toda la investigación de nuevas moléculas está orientada hacia activar el sistema inmune para que ataque el cáncer como un ente extraño, como si fuera una bacteria o un virus, por ejemplo. ¿Y esto es solo para enfermar o no de cáncer o también para el tratamiento? Una persona optimista que enfrenta la enfermedad con mejor predisposición, con todo lo difícil que es eso, y que es como de espíritu más fuerte, ¿tiene mejor diagnóstico Mejor para resultado. el tratamiento, mejor pronóstico, digamos? Eso es fundamental. Eso sí, nosotros a nuestros pacientes tratamos de darle todo el power posible para que se mejoren, porque no solamente entregar el tratamiento de radioterapia o quimioterapia y mandarlo para la casa sin ningún consejo o abrazo de cariño. El paciente que está acompañado por su familia, por sus amigos y por sus doctores, por supuesto, no sé si está demostrado el número que tiene mejor resultado, pero lo que uno ve en la práctica del día a día, por supuesto que sí. O sea, además que los pacientes que están con depresión o que están desanimados, a veces incluso no siguen los tratamientos, los abandonan. Entonces, es muy importante que tengan apoyo de toda la sociedad, de toda la red de apoyo, para que ellos puedan continuar su tratamiento y llegar a un resultado positivo. Bien, pues muy interesante la entrevista, esta que es una enfermedad maldita, digo yo, que le arruina a las familias muchas veces el panorama, pero que también es una oportunidad cuando se supera, porque las personas cambian, Sí, obvio. y cambian generalmente para bien, mirando el vaso medio lleno, y a llegar temprano con la detección precoz. Gracias, Sergio. Bueno, que te Carla, vaya muy gracias bien. por la Que entrevista. tengas un Estés muy bien. buen día. Nos vemos. Igualmente.